Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, vamos a ver un par de cositas hoy, y vamos a terminar, digamos, viendo renderizado y visualización. Pero antes de eso, voy a explicar rápidamente cómo podemos insertar objetos tridimensionales dentro de la escena que ya tenemos armada. Imagínense que ustedes han construido una vivienda o un parque o lo que sea y quieren insertar árboles, quieren insertar, bueno, diferentes elementos. Bueno, eso, así como lo hacíamos en AutoCAD, que íbamos a una plataforma y nos descargábamos los bloques, bueno, en Rhinoceros también podemos hacerlo. Pero encima, en Rhinoceros es más sencillo porque en realidad no tienen que ser solamente de AutoCAD, sino con que sea una geometría, perdón, de Rhinoceros, sino con que sea una geometría ya nos vale. Hay muchas páginas, muchísimas páginas donde pueden incursionar. Esta es una de las más populares, Free3D, y básicamente, bueno, tiene muchas categorías como podrán ver ahí. Algunas son pagas, como estas, y otras son gratuitas, como esta o como esta otra, bueno, hay, o estas farolas, etcétera, etcétera. Para descargar es muy sencillo, uno hace clic ahí y fíjense, dice que es gratuita, entonces lo puedo descargar sin ningún inconveniente. Una cosa importante es que cuando me lo descarga comprimido al archivo, me descarga un archivo RAR. Y entonces lo primero que tendré que hacer es descomprimirlo. Este es el archivo que me descarga un archivo RAR y yo después de descomprimirlo me voy a quedar con un archivo que es el archivo OBJ. Ese archivo OBJ es el archivo que yo voy a poder insertar. ¿Cómo se inserta? Bueno, muy fácil. Me voy a archivo, selecciono insertar, busco en la carpeta donde he guardado el archivo, en mi caso tengo muy poquito, así que es fácil encontrarlo. Fíjense que la extensión es OBJ y fíjense que acá dice OBJ, si no pongan archivo compatible y ningún problema. Selecciono el objeto y le digo abrir. Y se me abre esta primera ventana. Me dice incrustar el objeto, le digo sí y le digo aceptar. Y me dice, bueno, que si quiero redefinir el bloque porque no tengo referencia o mantener el bloque con las particularidades, porque yo ya lo había insertado antes al bloque. Le digo aceptar y fíjense, me muestra el bloque aquí como, digamos, la forma que tiene y me dice el punto de inserción, que me lo va a pedir cuando yo le diga aceptar, y me dice si quiero escalarlo y las propiedades. Generalmente los bloques cuando se descargan desde internet, generalmente, sobre todo si son, qué sé yo, son gratuitos o son no tienen un filtro de la comunidad, a veces vienen en escalas bastante extrañas y bastante raras. Con lo cual, lo más probable es que después de insertarlo, tengan que escalarlo a la medida que ustedes lo necesitan, ¿sí? Pongo aceptar, me dice acá si quiero importar el objeto como nombre de objeto o si lo quiero poner en una capa, le digo aceptar y fíjense, me ha traído el bloque y ahí está lo que yo les decía, ¿ven? Está enorme y encima está dado vuelta. Bueno, dado vuelta no hay problema porque lo puedo poner horizontal sin ningún inconveniente. Vale, ya lo tengo ahí y lo podría escalar. Vale, y después de escalado, ahí lo tenemos al banco sin ningún problema. Perfecto. Vale, ya tenemos la escena, una escena bastante modesta. Tenemos la casa, tenemos el banco y he creado un pequeño espacio de base para la casa. Ahora lo que vamos a empezar a ver es el tema de los materiales. Cómo se insertan los materiales, cómo se colocan los materiales en la escena. Yo les decía en anteriores videos que una de las particularidades que tiene Rhinoceros es que trabaja con las capas diferentes a como trabajaba AutoCAD u otros programas. Fundamentalmente, por ejemplo, cuando yo trabajaba y creaba una carpintería, por ejemplo como esta,
automáticamente en AutoCAD, por ejemplo, yo creaba una capa que ponía carpintería y ponía todas las carpinterías del proyecto, las ponía dentro de esa capa. Acá hay una particularidad. Fíjense que la carpintería tiene un marco que es de un material, tiene un vidrio que es de otro material y puede tener, qué sé yo, otro material más todavía. Con lo cual, yo no puedo poner toda la carpintería en una sola capa, sino que se asignan las capas de acuerdo a los materiales con los cuales están construidos. Por eso es que tengo una capa que se llama vidrio solamente y que me permite apagar ese vidrio. Tengo una capa que se llama marco. Tengo una capa que se llama entrepiso. ¿Ven? Este que aparece acá. Tengo una capa que se va a llamar cubierta. Tengo una capa que se llama mueble, que es este del banco. Y tengo una capa que se llama muro. Y además, obviamente, tengo la capa de suelo. Entonces, eso me permite que yo pueda poner materiales, asignarles materiales a cada una de estas capas de una forma más o menos sencilla. Fíjense que si vamos a la pestaña lateral, que si no les aparece, recuerden que la tienen para activar acá arriba con esta especie de triángulo con la banderita de Holanda. Y fíjense, tenemos acá los nombres, tenemos las propiedades de visualización y de inmovilizarla, y teníamos el color. El color que le podíamos cambiar haciendo clic y modificándole, ese color era solamente color para visualizar el objeto. No es el color con el cual se va a renderizar. No es el color del material. De hecho, que yo puedo tener, no sé, cristal y puedo ponerlo de color rojo, como es en este caso. ¿Ven? Estos son cristales, pero están de color rojo. Siguiendo a la par de los colores, aparece una casilla que es de materiales. Y ahí es donde nos vamos a detener para poner los materiales a cada una de las capas. Colocar materiales es muy sencillo. Hago clic directamente en esta casilla y se abre esta ventana que, si se fijan bien, es bastante sencilla. Me dice el material que está utilizándose, me dice el color y si quiero poner alguna nota en particular. ¿Qué material voy a utilizar? Bueno, si hago clic acá, me aparecen los materiales que ya tengo cargados. En mi caso tengo vidrios, metal, pintura, pero probablemente a ustedes no les aparezca nada, les aparezca esto vacío. Entonces, ¿cómo hago para cargar un material? Bueno, muy sencillo. Ven este signo más, oprimo ese signo más y se me abre esa ventana. Y fíjense, acá tengo los materiales precargados, pero en realidad me voy a detener en esta parte superior que dice importar desde librería de materiales. Rhinoceros, cuando se instala una librería de materiales que la tiene dentro de su archivo. Entonces, al hacer clic ahí, se me abre esta otra ventana donde me dice todos los materiales que tiene Rhino. Y tiene muchísimos. Fíjense, solamente en arquitectura, en la carpeta arquitectura nuclea todo lo que está relacionado con la arquitectura. Entonces tengo, por ejemplo, cubiertas, exteriores, muros, suelo, techo. Por ejemplo, estamos en muro, entonces me voy a muro. Y fíjense, en muros tengo otra carpeta que me habla de hormigón, estucado, otro tipo de hormigón, ladrillo, mampostería, mosaico, piedra. Supongamos que quiero hacerla de piedra. Selecciono piedra y fíjense, todos estos materiales son de muros de piedra. Vamos a utilizar, por ejemplo, no sé, este. Le selecciono, le digo abrir y fíjense, tarda un poquito, pero automáticamente me carga el material y fíjense que aparece el material, me aparece el nombre y me aparecen algunas propiedades. Yo no me voy a detener acá porque en realidad para renderizar de forma rápida viene muy bien, pero si quisiera un trabajo profesional, un trabajo de calidad donde las imágenes sean hiperrealistas, bueno, Rhinoceros no tiene la mejor
digamos, el mejor sistema de renderizado por defecto. Tendría que instalarle, no sé, un V-Ray o tendría que instalarle un motor de renderizado como no sé, Brasil u otros. Pero de todas formas, para hacer imágenes bastante decentes, sirve muy bien. Fíjense, esto de rugosidad o opacidad me permite darle más rugosidad. Al tratarse de una piedra está al 100% y de opacidad también está al 100%. Si yo le reduzco estos valores, bueno, la piedra se transformaría en una piedra, si se fijan acá, la transforma casi como si fuera un cristal. Algo que no existe, pero bueno. Otra particularidad que tiene acá es la idea de poder cambiar el elemento. Yo podría cambiarle la imagen inicial, fíjense que tiene una imagen inicial, pero si yo tuviera una imagen inicial podría cargarla directamente desde acá. Vale, cuando yo ya tengo la textura de acuerdo a lo que quiero lograr, le digo aceptar y fíjense, automáticamente se ha puesto acá dentro de los materiales. Eso me está queriendo decir que los muros de esta vivienda ahora son de este material. Vamos a ponerle al mueble otro material. Por ejemplo, no sé, vamos a buscar un nuevo material. Voy a decir que lo importo desde... Y le voy a decir que sea, por ejemplo, todo de madera. Entonces selecciono madera y le digo que quiero que sea madera de roble. Y roble oscuro. Y lo vamos a poner roble, bueno, oscuro pulido. No me da muchas opciones ahí. Le digo aceptar. Fíjense que me da la opción también el tema de la rugosidad. Puedo darle mayor rugosidad. Y le digo aceptar. Y ahí se ha puesto el material. Y vamos a poner al último al suelo. Vamos a hacer lo mismo, nuevo, importar, y acá vamos a ir a lo orgánico que andaba por acá y le voy a decir que quiero que sea césped y que sea césped denso. Le digo aceptar y ahí está. Si ahora yo renderizara, ya vamos a ver cómo podemos mejorar el renderizado, digamos las propiedades de cómo se renderiza, pero quiero que vean el resultado que hemos obtenido. Una de las particularidades que tiene el renderizado es que tarda muchísimo. De acuerdo al ordenador que se tenga, de acuerdo a las propiedades que se le ponga, si la imagen es más grande, tiene mayor definición, etcétera, etcétera, tarda más o menos. Pero no es una tarea que tarde muy poco. Si se fijan, va a ser 50 pasadas y vamos por la pasada número 30. Y está tardando 34 segundos. Esta es una imagen muy pequeñita, es de 800 por 600, es una imagen de muy pequeña y muy baja calidad. Vale, ahí tenemos la imagen que quedó con piedra, una piedra bastante fea, parece como si fuera tejido, y tenemos lo que es el césped que quedó también muy homogéneo y las ventanas y los cristales. Vale. Vamos a modificar el muro para hacerlo un poco más creíble al menos. Vamos a buscar arquitectura, muros y le voy a decir que quiero no sé, de estucado color gris. Le digo aceptar. Fíjense que ahí lo aceptó. Perfecto. Y al suelo, para darle un poquito más de... como era tan homogéneo el suelo, fíjense, me voy a ir a la opción de este círculo de colores, que lo tenemos acá arriba también, y hacemos clic ahí, y se me abren todas las propiedades del suelo. Si yo oprimo el pomo de pintura, me dice el material que estoy utilizando, que es el de césped. Y ese material de césped, yo lo puedo, me aparecen los parámetros que tenía al principio, ¿se acuerdan? Esos parámetros me permiten que yo pueda modificar algunas particularidades. Por ejemplo, yo puedo hacerlo que tenga un relieve más pronunciado.
Fíjense acá me dice el relieve y puedo darle que sea más o menos pronunciado ese relieve. También puedo generar que sea como diferentes texturas, por ejemplo, que sea como si fuera una rejilla. Vale, el color me gusta mucho más como quedó con ese color gris, está mucho más creíble. Y fíjense, el suelo también ha mejorado y miren cómo me genera como si fuera unas especies como de ondulaciones ahí en diferentes partes de lo que es el suelo. Veamos ahora el tema del renderizado. ¿Qué quiere decir esto de renderizado y qué quiere decir, digamos, mejorar los conceptos de calidad? Cuando yo estoy trabajando con un modelo 3D como el que estoy haciendo, estoy trabajando con las geometrías y con colores, pero esos colores no responden a la realidad, responden a la visualización que yo estoy teniendo acá. Renderizar significa que el programa va a ejecutar como si fuera un subprograma, una subrutina, donde va a hacer una serie de cálculos de iluminación y cómo incide la luz sobre la superficie de los objetos para crear una representación de esos objetos de un modo más realista. Finalmente crea una imagen. El resultado que se obtiene es una imagen que puede ser JPG, PNG o TIFF u otros formatos. Para renderizar y para trabajar con los distintos, digamos, configuraciones, voy a tener, si se fijan, esta esferita que era la que yo apretaba, eso es para el renderizado rápido. Pero yo necesito configurar las características del renderizado. Entonces, voy a hacer clic acá abajo hasta donde, para que se abra esta ventanita donde tiene una esferita con una mano. Yo aprieto esa esferita con la mano, se me abren una serie de parámetros que yo voy a poder configurar. El primer parámetro que voy a poder configurar es el tipo de elemento para renderizar. Fíjense que por defecto tiene muy poquitos. Tiene renderizado de Rhino o legado de Rhino Render, pero no tiene nada más. No tiene otros motores de renderizado. Es como si les dijera, tiene otro programa para configurar, para calcular esos reflejos y esas texturas. Después me dice cuál es la vista que quiero renderizar. ¿La vista actual o quiero renderizar una vista específica? Yo le voy a decir la vista actual porque esto me permite que yo pueda enmarcar mi escena y tranquilamente poder trabajar. Después, y esto es muy muy importante, me dice la dimensión que va a tener esa imagen final definitiva. Fíjense que tengo imágenes muy pequeñitas, esta es casi para un móvil, hasta imágenes bastante grandes como podría ser para un televisor. Cuanto más grande la imagen, obviamente necesita mayor capacidad de procesamiento, es decir, va a tardar muchísimo más, pero la imagen va a ser mucho más realista. A los títulos de este trabajo vamos a utilizar 1920 x 1080, que es Full HD, pero sin grandes desarrollos. Yo, por razones del video, solamente voy a usar 800 x 600 porque si no va a tardar muchísimo. También me da la opción de que, no sé, por X motivo yo, no sé, estoy renderizando, imagínense, para una campaña publicitaria o para que sea, no sé, para ponerlo sobre la fachada de un edificio o lo que sea. Bueno, me da la opción de que yo pueda darle una dimensión específica. Y acá abajo me dice además qué calidad, porque yo puedo tener de 1980 o de 800, pero puedo tener una muy baja calidad como es la que yo estoy utilizando, o puedo tener muy buena calidad como la de 1500. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá este muestreo? Me está diciendo que el programa va a tomar una serie de muestras de la casa y va a calcular cómo se refleja, se refracta la luz y cómo actúan las diferentes superficies. Esa cantidad de muestras, bueno, cuanto más pequeñas son, obviamente es más deficiente. Cuanto mayor es, muchísimo más calidad, pero también siempre en estos casos, la calidad infunde, digamos, que aumente el tiempo de procesamiento. Después me habla del fondo. El fondo, si se acuerdan, yo cuando renderizaba me aparecía fondo blanco, pero yo puedo elegir un color determinado, puedo elegir un color determinado o puedo decirle que sea un degradado
o que sea, por ejemplo, un entorno 3D. Podría decirle que cargarle una imagen especial y que me aparezca en el fondo. O decirle que el fondo sea transparente. Después me dice el plano del suelo. Esto es importante, activar el plano del suelo, porque me permite que si hay un objeto, por ejemplo este banco o algunas partes de la casa, puedan generar sombras sobre ese suelo. Si no tiene, no lo permite generar. Después me da las opciones de iluminación. Acá puedo utilizar varios tipos de iluminación. Primero, la iluminación cenital, que es la que yo estuve utilizando hasta el momento, que es una iluminación como si fuera la iluminación estándar, como si viene por defecto y la utilizo sin ningún problema. ¿Qué ventajas tiene? Que es una buena iluminación. ¿Qué desventaja tiene? Que es una iluminación artificial, es decir, no tengo espacios que tenga gradientes de sombra donde yo tenga más o menos zonas iluminadas, sino que lo ilumina todo homogéneo. Es como si estuviera dentro de una habitación y le coloco no sé, un tubo fluorescente. En cambio, cuando le coloco el sol, yo puedo configurar, apretando este botón, cómo va a ser ese sol y dónde voy a estar posicionado para que alumbre y además dé una calidez en la iluminación. Incluso me da la opción de poder calcular la hora, esto es muy sencillo. Selecciono, por ejemplo, qué sé yo. Voy a ir a Madrid, a España, a ver si... Vale, ahí está, me dice Madrid, España. Selecciono la franja horaria, por ejemplo, quiero que sea más en este momento, supongamos medio ahí, y le digo aceptar. Y ahí lo tengo configurado al sol. Tienen que tener cuidado porque a veces, digamos, si está muy iluminada la escena, con muchas luces, bueno, obviamente empieza a quemar la escena y empieza a quedar muy fuerte. Fíjense, cuando aparece luz cenital, por defecto aparece 1, pero yo puedo aumentar eso, ¿sí? Puedo darle 1,50, lo que sea, digamos. Cuanto más iluminación tenga, obviamente va a ser más clara la imagen, pero también puede llegar a estar quemando la imagen, ¿sí? Si hago un renderizado ahora, van a ver que se destaca ya el fondo, está muy blanco, está acentuando todo y bueno, y la imagen también acá queda un poco quemada en esta parte, ¿ven? Esta parte del muro ya directamente ha perdido el color y ya es directamente blanco. Entonces, siempre tengan cuidado si van a tocar la iluminación. Vale, ¿qué otra cosa? Me permite poner luces especiales. Por ejemplo, tengo la luz del sol apagada, puedo encenderla como les decía recién, o puedo mantener otras luces, supongamos que haya puesto en la escena y iluminando todo. Me da la opción si quiero renderizar, por ejemplo, que sea una estructura alámbrica. Imagínense que en realidad quiero generar una estructura, un renderizado que solamente que no sea con este elemento sólido, sino que sea como esto, así. Bueno, me da la opción de que yo lo pueda renderizar. Y finalmente me da las opciones de ruido, un pequeño ruido simple o darle otras particularidades que hacen que la imagen gane en el sentido de que al agregarle ruido la hace más realista y no tan plástica como podría ser un render convencional. Y después, bueno, aparecen otros comandos para ir modificando el tema de los rebotes, de las difusiones, etcétera, etcétera, que permiten que la imagen vaya mejorando. Cuando ya tengo todo listo, todo genial, estoy conforme con todo, le digo renderizar y empieza el proceso de renderizado. Fíjense que yo le puse que fueran 50 muestras, entonces, bueno, va haciendo una a una las muestras. Lo que pasa es que las va superponiendo para obtener la imagen definitiva. Vale, una vez que ya tenemos el renderizado completo, acá aparecen una serie de efectos que aparecen después del renderizado. Y esto es lo que me permite es
otorgarle a la imagen definitiva algunas particularidades. Por ejemplo, yo puedo generar que tengan bordes las estructuras. ¿Ven? Automáticamente toda la estructura ha tenido un borde como si estuviera construida digitalmente. También puedo agregar curvas. ¿Ven? Todas las curvas que han dado lugar a la geometría, ahí las tenemos. O tengo puntos y nube de puntos, que en nuestro caso no tenemos, entonces no van a aparecer. Si tuviera cotas y textos, podría activarlos. Y estos de reducir ruidos, fíjense cómo el muro, ven cómo una vez que le reduzco el ruido, mucho más liso y mucho más homogéneo. ¿Sí? Y además puedo agregarle, no sé, profundidad de campo, puedo ponerle una niebla. ¿Ven? ¿Sí? Una vez que ya estoy conforme con la imagen definitiva, bueno, me voy a este lugar donde tengo este disquete, le digo guardar como y me va a aparecer donde la quiero guardar. Entonces le pondré un nombre X y le pongo guardar. Y fíjense, ahí la tenemos. ¿Ven? Ahí tenemos la imagen renderizada. Bueno, espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chau.